Aquí una vez más con ustedes y pues celebrándole al Señor, ¿verdad? Lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, voy a pedir por favor que vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Lucas, por favor. Capítulo 24. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 12, por favor. Hoy no hay escuela dominical, por lo tanto los niños permanecen aquí en este lugar. Lucas capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12, por favor. Estos van a ser los versículos en los cuales va a estar basado la enseñanza del día de hoy, recordando la resurrección de nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Espero que nosotros también esta mañana vayamos maravillándonos de lo que ha sucedido en este día. Bueno, hace más de 2000 años cuando el Señor resucitó. Hermanos, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre bendito, te alabamos en esta hora, porque tú eres grande y soberano, todopoderoso, pero también eres bueno y misericordioso. Y nos permite estar aquí en esta hora, Padre, para alabarte, para adorarte, celebrarte a ti, Señor. Ayúdanos, podamos estar enfocados en ti solamente, Padre, en darte la gloria a ti, Padre. Padre, ahora que venimos a estudiar tu palabra, pedimos que prepare nuestros corazones, que perdone nuestros pecados, nuestra maldad esta mañana. Límpianos, oh Señor. Quita todo pensamiento que haga estorbo, Padre. Ayúdanos a estar atentos a ti, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, para ver las maravillas de tu ley en esta hora, Señor. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos, cúbrenos y guárdanos en esta hora, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Hermanos, pues el día viernes de la semana de la pasión de nuestro Señor, el Señor fue crucificado, murió y fue sepultado. Y los discípulos estaban tristes porque ellos pensaban que todo había terminado. De hecho, los discípulos que iban a la aldea de Maús le dijeron al Señor, pero tenían velados sus ojos: nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir o rescatar a Israel. Parecía que todo había terminado a los ojos humanos. Y quiero leer una descripción en una forma poética que un hombre llamado Sadrach Mesach Lonrich hace de todo lo que ha acontecido el día viernes. Y voy a leerla a continuación. Es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas lo está traicionando, pero el domingo se está acercando. Es viernes, Pilato está luchando, el concilio está conspirando, la multitud lo está difamando, pero el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro lo está negando, pero ellos no saben que el domingo se está acercando. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, lo visten con un manto escarlata, lo coronan con espinas, pero ellos no saben que el domingo se está acercando.
Es viernes, mira a Jesús caminando hacia el Calvario. Su sangre está goteando, su cuerpo está tambaleando y su espíritu está cargado. Pero ¿sabes qué? Es solo el viernes. El domingo se está acercando. Es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando y el malvado está sonriendo. Es viernes, los soldados clavan a una cruz las manos y los pies de mi Salvador y luego lo levantan junto a dos criminales. Pero déjame decirte algo, el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están cuestionando qué ha sucedido con su rey. Los fariseos están celebrando que su intriga ha dado resultado. Pero ellos no saben que es solo el viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, él está colgado de una cruz sintiéndose desamparado por su padre, abandonado y muriendo. ¿Acaso no puede nadie salvarlo? Pero es apenas el viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, la tierra está temblando, el cielo se ha oscurecido, mi rey clama en su espíritu. La esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás está riendo. Es viernes, Jesús ha sido enterrado, una guardia custodia la entrada y una roca se ha rodado a su lugar. Pero es viernes, es solo el viernes, el domingo se está acercando. Y ese domingo glorioso ya llegó, mis hermanos, hace más de 2000 años, en cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó triunfante de la tumba, derrotando a la muerte. Y es de ese domingo, de ese evento monumental, trascendental, el acontecimiento mayor en la historia del que vamos a hablar en el día de hoy, que el Señor Jesucristo ha resucitado. Ahora, ¿qué tan importante será la resurrección? Tan importante es, mis hermanos, que este es el acontecimiento, como acabo de describir, más importante de toda la historia humana, más importante de toda la historia de la redención o de la salvación. Y de hecho la iglesia siempre ha entendido eso. La iglesia no se reúne el día viernes para conmemorar la muerte de Cristo en la cruz, y es importante, sino que la iglesia se reúne el día domingo para celebrar y conmemorar la resurrección de Jesús. De manera, hermanos, que la cruz sin la resurrección no significa nada. La resurrección de Cristo significa que el Padre aceptó el pago que Cristo, o el rescate que Cristo había hecho por nosotros. El Padre lo aceptó. Sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. Sin la resurrección de Cristo no hay esperanza, no hay salvación para nosotros. De hecho, el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, sigue diciendo el apóstol Pablo, nosotros somos los hombres más dignos de lástima de este planeta. Nosotros somos los hombres más dignos de lástima. Pero sigue diciendo, en el siguiente versículo, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó, mis hermanos. Y así que vamos a gozarnos en estudiar este tema en esta mañana, un evento glorioso en que el Señor resucitó por nosotros, hermanos. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos daremos cuenta, aunque todos los evangelistas, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran el evento mismo de la resurrección, ellos no nos dan una descripción detallada de cómo fue que Cristo resucitó. No lo hace. No, simplemente dice que Cristo resucitó. Posiblemente el Espíritu Santo quiso dejarlo registrado así para que nosotros no nos enfoquemos tanto en cómo fue que Él resucitó, sino en que más bien nosotros nos enfoquemos en la gran importancia y el significado de la resurrección de Cristo para nuestras vidas. Ahora, hermanos, al estudiar este pasaje, Dios por medio de Lucas nos va a mostrar 3 evidencias de la resurrección de Cristo. 3 evidencias de la resurrección de Cristo. En primer lugar, vamos a ver que la tumba estaba vacía, lo cual valida que Cristo no estaba ahí porque había resucitado. La tumba estaba vacía, vamos a verlo eso de los versículos 1 al 3. En segundo lugar, o como segunda evidencia, miraremos a los mensajeros angelicales que nos van a explicar qué es lo que ha pasado, por qué la tumba está vacía. Y en tercer lugar, miraremos a los testigos de la resurrección de los versículos 8 al 12. Con eso, mis hermanos, entonces vayamos al punto número 1, la tumba vacía. La tumba vacía. Vamos a leer el primer versículo, por favor. Y dice así la palabra del Señor.
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios por medio de Lucas? Que este día es el primer día de la semana. Y nosotros recordemos que los judíos no le ponían nombre a los días, como en el día de hoy. Ellos no le llamaban domingo, lunes, jueves, etc. Y ellos contaban los días a partir del día séptimo, del día de reposo, que es el Sabbat para los judíos. Entonces el primer día de la semana era el día después de reposo, que era entonces el día domingo. De manera que este día, nos dice aquí Lucas, que vinieron al sepulcro, ¿a qué hora? Muy de mañana vinieron ellas. Y de paso el día domingo, mis hermanos, significa día del Señor, el día domingo. Ahora, Lucas nos dice que vienen mujeres al sepulcro, a la tumba, con especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor. Pero, ¿qué no deberían de estar en primera fila los apóstoles? ¿Qué no deberían de haber ido primero ellos? Sin embargo, Dios movió a estas mujeres a ir primero a la tumba. Las mujeres vinieron al sepulcro muy de mañana. Mateo nos dice que al amanecer. Marco nos dice que vinieron ya salido el sol. Y Juan nos dice que aún era oscuro. Entonces, agarrando las cuatro partes, probablemente salieron de sus casas cuando era todavía oscuro y ya luego llegaron, posiblemente o probablemente cuando ya estaba salido el sol, a la tumba. De tal manera que ellas, para hacer el primer día, recuerden, muy de mañana significa que esto fue algo más o menos como a las 6 de la mañana. Ahí empezaba el día para los judíos, a las 6 de la mañana. Ahora, nos dice el texto que vienen trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Ellas vienen, como nos dice Marcos, ellas venían a ungir el cuerpo del Señor. Pero ya para qué ya había muerto. Ellos venían a ungir el cuerpo del Señor para la sepultura. Pero es que ellas, mis hermanos, no pudieron ungir el cuerpo del Señor porque recordemos que todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido para poder. Aquel día, dice, era de gran solemnidad porque estaban celebrando la Pascua, iban a celebrar en el día de reposo. Entonces, de manera que Nicodemo y José de Arimatea, que fueron los que sepultaron a Jesús, el cuerpo del Señor, ellos pidieron que fuera descolgado el cuerpo para poder sepultarlo. Recordemos que le quebraron las rodillas a los otros dos crucificados. Cuando llegaron con el Señor, él ya estaba muerto, simplemente le metieron la lanza para afirmar que estaba muerto. Entonces todo pasó muy rápido. Vamos a ir al versículo 53 del capítulo 23, ahí mismo de Lucas, atrasito. Y aquí también nos va a decir que el día de reposo ya estaba para empezar, así que todo fue muy rápido y ellas no alcanzaron a ungir el cuerpo del Señor. Versículo 53 del capítulo 23, por favor. Y quitándolo, lo envolvió, o sea, está hablando de José de Arimatea, en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, o sea, este era el día viernes, así le llamaban el día viernes, día de la preparación. Y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Quedemos con este dato es importante, cómo ellas miraron a qué sepulcro, a qué tumba fueron a llevar el cuerpo del Señor. Versículo 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Todo fue muy rápido, de manera que ellas no alcanzaron a ungir el cuerpo del Señor. Y de tal manera que ellas regresaron después del día de reposo, el primer día de la semana, con el único propósito de ungir el cuerpo del Señor. Ahora los judíos tenían la costumbre, ellos no embalsamaban a sus muertos, es decir, no llenaban de sustancias los cuerpos o de inyectar ciertos líquidos para la preservación de los cuerpos. Ellos lo que hacían era ungir los cuerpos con especies aromáticas para detener el mal olor de este cuerpo que estaba en descomposición. Y esto era al mismo tiempo una demostración de amor hacia su ser querido. Era una demostración de amor. Podemos ver aquí que ellas querían darle a su Señor, a su Maestro, una última demostración de amor. Una última demostración de amor. Y querían servirle por última vez a su Señor.
Sin embargo, al mismo tiempo, podemos ver que si ellas vienen a ungirle, por implicaciones que ellas no estaban esperando la resurrección del Señor, aun cuando Él lo había anunciado. No estaban esperando ellas. Ellas eran discípulas fieles del Señor que amaban y servían al Señor, aunque les faltaba fe. Les faltaba fe, porque no creían que Cristo fuera a resucitar. Aquí podemos ver una gran enseñanza y una gran exhortación para nosotros que nos dan estas mujeres. Ellas madrugaron para ir a la tumba del Señor con el único propósito de honrarle y servirle a aquel Señor que ellas amaban. Era una manera de demostrarle su amor. Y notemos algo diferente en cuanto a posición. Ellas no sabían y no creían que Él iba a resucitar, pero sin embargo nosotros sabemos que Él resucitó. Así que podemos preguntarnos nosotros, ¿cómo está nuestro amor por el Señor? Ellas madrugaron para ir a dar una demostración de su amor al Señor y para servirle también. ¿Cómo está nuestro servicio por el Señor? Ellas fueron movidas a servir al Señor porque amaban al Señor. Y la pregunta para nosotros sería, ¿servimos al Señor porque realmente lo amamos? ¿O servimos al Señor porque somos movidos por alguna otra cosa que no sea por amor a Él? ¿Cómo está nuestro servicio al Señor? ¿Por qué le servimos al Señor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es un sincero amor por Él lo que nos mueve a servirle? Como lo hicieron estas mujeres. Y aún ellas iban a servir a su Señor, aún en medio de dificultades. Aún en medio de dificultades. Versículo 2, y ahorita vamos a identificar a las mujeres cuando lleguemos al versículo 10, hermanos. Versículo 2, por favor. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Versículo 2, hallaron removida la piedra del sepulcro. Vamos a leer Marcos, por favor. Capítulo 16. Marcos nos va a informar que mientras iban en el camino, ellas se preguntaban quiénes podían remover la piedra. Capítulo 16, versículo 3. Ellas tenían un problema, un obstáculo. No iban hombres con ellas, sino que solamente iban mujeres. Pero decían entre sí, Marcos 16, 3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas miraron que pusieron una piedra. Ahí mismo en Marcos capítulo 15, versículo 46, por favor. Dice, hablando de José de Arimatea también, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Marcos 16, 4, pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande. Entonces era una piedra muy grande y posiblemente muy pesada. Y ellas se decían, ¿quién nos removerá la piedra? Tenían un problema. Ellas no dijeron, no, ¿ya para qué vamos? No hay quien nos remueva la piedra. Es muy temprano, muy oscuro, es muy temprano todavía para ir a servir al Señor. Todavía no. No. Ellas, movidas por un amor al Señor, fueron a servirle al Señor, aún con obstáculos y dificultades en su vida. Y así fueron a servirle al Señor. Entonces, de manera que al llegar al sepulcro, nos dice el texto, una vez más, versículo 2, dice que hallaron removida la piedra del sepulcro. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Y un dato interesante también es, mis hermanos, que ellas no eran conscientes o no sabían que los líderes religiosos, junto con Pilato, habían mandado a poner un sello y una guardia romana. Ellas no eran conscientes de esto porque esto lo hicieron, ya como ya estudiamos en Mateo, esto lo hicieron en día sábado. Lo hicieron en día sábado, de manera que ellas no eran conscientes de esto. Había soldados para protegerla ahí. Porque podemos ver aquí que ellos, quizás los líderes religiosos, habían entendido más las palabras del Señor Jesucristo que los mismos discípulos de Jesucristo, que Él prometió resucitar. Ellos creyeron, podemos decir así, ellos creyeron más las palabras del Señor que los discípulos. Y fueron y aseguraron la tumba. Ahora entonces, ¿quién removió la piedra? Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 28, por favor. Versículo 2.
Dice así: y hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel vino a remover la piedra. Ahora, ¿por qué habrá venido él a remover la piedra? ¿Sería que Jesús ocupaba que le movieran la piedra para salir? Recordemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, dice que los discípulos estaban reunidos ese mismo día por la tarde, y nos da un detalle interesante Juan. Él señala y dice que las puertas estaban cerradas, y Jesús se puso en medio de los discípulos. De tal manera que podemos ver por implicación que el cuerpo resucitado y glorificado del Señor atravesaba las paredes. De tal manera que él podía haber salido solo. Entonces, ¿para qué Dios mandó a este mensajero, a este ángel? Bueno, ahorita vamos a ver que eran dos ángeles, para remover la piedra. Fue para que las mujeres pudieran entrar y pudieran ver que la tumba estaba vacía. Que la tumba estaba vacía. Dice un pastor, Steve Lawson, que estuvo aquí recientemente, dice él: esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que la tumba estaba vacía. Para que el mundo pudiera entrar y comprobar que la tumba estaba vacía. Ahora entonces, ¿qué pasó con la guardia que estaba custodiando? Que ya no está. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están ahora? Una vez más, Mateo 28, hermanos, por favor. Vamos a leer versículo 4 y el 11, por favor, nada más. Dice así: y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Versículo 11: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Fueron e informaron de todo lo que pasó, un terremoto. Posiblemente ellos mismos, los guardias, y ya cuando dan la información a los principales sacerdotes, quizás hayan sido de los primeros en enterarse que también el cuerpo del Señor ya no estaba y que posiblemente había resucitado. Posiblemente. Entonces ellos se habían ido. No es tampoco que las mujeres hayan llegado a otra tumba. No, sino que un ángel del Señor vino y removió la piedra. Dice el versículo 3: y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esto es asombroso, hermanos. Esto es asombroso y maravilloso. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En otras palabras, la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Señor resucitó. El Señor resucitó, la tumba está vacía. ¿Qué habrá pasado por las mentes de las mujeres? Vamos a ir a Juan capítulo 20, por favor. Dice que María Magdalena, vean las palabras de María Magdalena. Capítulo 20 del Evangelio de Juan, por favor. Versículo 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y no sabemos dónde le han puesto. Una vez más, no estaban esperando la resurrección ellas, como vimos ahorita, pero pronto recibirían una de las mayores noticias, o la mayor noticia, que ellas pudieran escuchar. Los soldados romanos y los líderes religiosos de Israel sabían que la tumba estaba vacía. Más bien sobornaron a los soldados, los líderes religiosos, para que mintieran y dijeran, ahí mismo en Mateo 28, versículos del 11 al 15, para que mintieran que habían venido sus discípulos y se habían robado el cuerpo. Que habían venido sus discípulos y habían robado el cuerpo. Y eso se seguía divulgando hasta cuando escribe Mateo, entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, esta es la primera evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo, que la tumba está vacía. Que la tumba está vacía. Veamos ahora en segundo lugar a los mensajeros angelicales, que ellos van a explicar qué es lo que ha sucedido y por qué la tumba está vacía. Versículo 4, por favor.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Ellas están perplejas, confundidas están ellas, preguntándose qué ha pasado. Están perplejas y confundidas, no saben qué han pasado. Pero Juan nos dice que estos varones con vestiduras resplandecientes, tanto Mateo como Juan, nos dicen que eran ángeles. Vamos a ir a Juan 20:12, por favor, hermanos. Y que eran 2. Juan 20:12. Dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 2 ángeles eran estos varones que se les aparecieron a ellas. Ahora ellas, después de estar perplejas, confundidas, preguntándose qué está pasando, ahora ellas pasan a tener temor. Versículo 5. Y como tuvieron temor, otra traducción dice, estaban aterrorizadas y bajaron el rostro a tierra. Recordemos que siempre las escrituras nos dicen que cuando un ángel se le aparecía a una persona, y de hecho lo acabamos de ver ahí mismo ahorita con los guardias, quedaron temblando, espantados, como muertos. La gente así quedaba. También cuando se les dio el anuncio a los pastores de que, en Lucas capítulo 2, de que Cristo había nacido, dice que los pastores también tuvieron temor, tuvieron miedo, tuvieron gran temor, nos dice Lucas. Entonces estos 2 mensajeros de parte de Dios van ahora a explicar qué es lo que ha sucedido. Vean lo que le dicen en tono de reprensión y en pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos a aquel que está vivo? A aquel que dijo que iba a resucitar. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esta pregunta de los ángeles es el primer anuncio de que Jesús estaba vivo y no estaba muerto. Él está vivo. Jesús está vivo. ¿Por qué andan buscando entre los muertos al que vive? Versículo 6, no está aquí. Y vean las palabras maravillosas que anuncian. Sino que, ¿qué ha sucedido con él? Ha resucitado. Cristo ha resucitado. Él no se quedó postrado en la tumba. La muerte no lo pudo retener. Él venció a la muerte y se levantó triunfante de la tumba. Este es el anuncio más glorioso que ellas habían escuchado y que nosotros también estamos escuchando. Es el anuncio más glorioso, más maravilloso y extraordinario en toda la historia humana. El Señor Jesucristo resucitó. Nadie se robó el cuerpo, como habían dicho los líderes religiosos. Nadie se robó el cuerpo. Ellos están afirmando, están viniendo con este mensaje de parte de Dios, los ángeles, a decir lo que ha sucedido, por qué la tumba está vacía y dónde está Jesús. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y hay muchos que tratan de negar la resurrección del Señor Jesucristo. Desde el principio, como vemos aquí en los evangelios, se nos dice. Luego en Corintios muchos estaban negando la resurrección y hoy en día también. Y muchos dicen, no, pues es que fue que se equivocaron de tumba las mujeres. No es así. No es así. Él resucitó como lo había prometido. Así que no hay manera para estar asustadas. Es como que les dice el ángel a las mujeres y a nosotros también. Sino llenas de gozo y de esperanza, mis hermanos. Llenos de gozo y esperanza, como decíamos ahorita. Sin la resurrección de Jesucristo no hubiera habido esperanza para nosotros. Sin la resurrección de Cristo no hay esperanza. Y esta palabra, dice un comentarista estudioso de griego, esta palabra ha resucitado, más bien podría traducirse o se traduciría de una mejor manera, ha sido resucitado. Las escrituras nos dicen, mayormente en el Nuevo Testamento, que Dios el Padre resucitó a Jesucristo y el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo también. Y Cristo mismo lo dijo, yo tengo poder, en Juan capítulo 10, versículo 18, para poner mi vida, pero también tengo poder y autoridad para volverla a tomar.
Y esto no es algo contradictorio, sino que más bien podemos ver la unidad que hay en la Trinidad. Y nosotros somos llamados también a mantener esa unidad. Somos llamados a estar unidos. Y le sigue diciendo el ángel, acordaos, acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario que sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día para nuestra salvación. Esto era necesario. Pero muchas veces nosotros cuando estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, la palabra del Señor se nos olvida o dudamos de ella y pasamos a un estado de incredulidad, no como los incrédulos que no creen en el Señor, sino que a dudar de la palabra del Señor. Pero no es hasta que el Señor no nos recuerda la palabra o envía a alguien a que nos recuerde que volvemos a confiar en ella y nos volvemos a llenar de gozo y continuamos animados. A todos suele sucedernos esto. Pero gloria al Señor que Él está al pendiente de sus hijos. De hecho, muchas de las cartas que escribió del Nuevo Testamento fueron para animar y fortalecer a los creyentes. Entonces, esta es la segunda evidencia de la resurrección de Cristo. Enviados por Dios, los mensajeros angelicales aclaran, anuncian y afirman que Cristo no está muerto, sino que Cristo ha resucitado. Entonces hemos visto la primera evidencia, la tumba vacía. Segunda evidencia, los mensajeros angelicales. Pasemos ahora a la tercera evidencia, a los testigos. A los testigos. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. El ángel les recordó las palabras y Dios obró. Ellas se acordaron de las palabras que el Señor les había dicho. Se acordaron. Y el Evangelio de Mateo nos dice que los ángeles, instruidos por Dios, les mandaron a las mujeres que fueran y dieran este aviso a los demás. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Ellas tienen ahora esta encomienda de ir y anunciar a los demás que Cristo ha resucitado a los muertos. Ellas fueron las primeras, estas mujeres, en ver la tumba vacía. Ellas fueron las primeras en verla. Ellas fueron las primeras testigos de la resurrección. Pero cuando van en el camino, les ocurre algo sorprendente y maravilloso. Vayamos a Mateo 28, hermanos, por favor. Mateo 28, vamos a leer versículo 8 al 10. Mateo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, escuche, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Tremendo. Van en el camino a dar las buenas nuevas, el Evangelio, a compartirles esta noticia grandiosa, y Cristo les sale al encuentro a ellas. Las primeras testigos también de la resurrección en ver a Cristo resucitado. Ellas son las primeras testigos. Y le dice en el versículo 10, Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vayan también. Cristo les dice, también está afirmando lo que dijeron los mismos ángeles. Vayan y díganle a mis discípulos que Cristo se les apareciera primero a ellas. Significa que Él mismo las estaba exaltando. De alguna manera,
Ellas fueron las primeras en honrar al Señor ese primer día de la semana, ese domingo, muy de mañana, muy temprano. Y Dios las honró a ellas. Y Dios las honró a ellas. Pues ellas tenían una posición inferior a la sociedad judía. Tenían una posición inferior. Entonces ellas vuelven del sepulcro. ¿Y qué hacen? Dieron nuevas de todas estas cosas, de todo, no dice Lucas, a los 11 y a todos los demás. ¿De qué les dieron testimonio? ¿De qué les hablaron? La tumba estaba vacía. Y luego también los ángeles instruyen a que vayan y lo digan, pero también es muy posible, o mejor dicho, es así, porque aquí lo dice, todas estas cosas que les dijeron que habían visto al Señor. Vieron al Señor, ella no tiene ninguna duda de que Cristo había resucitado, pues lo habían visto al Señor. Se les apareció el Señor. ¿Y quiénes son estas primeras testigos? Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y el Evangelio de Marcos nos agrega que también era Salomé. Ahora, ¿cómo reaccionaron los apóstoles? ¿Cómo reaccionan ellos? Vean el versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Les parecía locura. Otra traducción dice que para ellos era disparate lo que estaban diciendo ellas. Que era un disparate. La nueva versión internacional dice, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Y es que en aquellos tiempos también el testimonio de las mujeres, dicen los historiadores, que se comparaba al testimonio de los criminales. Tristemente, así era en aquel tiempo. Y no les creyeron, les pareció locura. Reaccionaron con incredulidad. No creyeron lo que les estaba anunciando, aquella gran noticia, no la creyeron. Ellos también, los apóstoles, no estaban esperando que resucitara el Señor. Ellos también no habían creído las palabras del Señor, aunque se las había repetido varias veces, que era necesario que Él padeciera a los principales sacerdotes de hombres pecadores, fuera crucificado, muriera, sepultado y resucitado al tercer día. Ellos también no lo creyeron, pues estaban tristes también ellos. Ellos pensaron que todo se había acabado y no lo creyeron. Sin embargo, la incredulidad de los discípulos, hermanos, brinda aún más evidencia de la resurrección de Cristo, porque recordemos una vez más, ¿qué dijeron los líderes religiosos? Los discípulos se llevaron el cuerpo. No, esto no es así. Esto no es así. Pues ellos no estaban esperando que Él resucitara. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Sin embargo, Pedro quiso cerciorarse y él fue a la tumba a revisar la tumba y a ver si estas cosas eran ciertas. Pero él no fue solo. Por el Evangelio de Juan nos enteramos que también fue el mismo apóstol Juan con él. También fue con él a revisar la tumba, en este caso. Y ellos también, Pedro y Juan, fueron testigos de que la tumba estaba vacía. Cuando miró dentro, o sea, Pedro, nos dice el texto, vio los lienzos solos y se fue a su casa, o sea, los lienzos con los que había sido envuelto el Señor, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí la idea con este texto, hermanos, esta palabra, no es la idea de que Pedro llegó y creyó y se maravilló porque había resucitado a Cristo. No, todavía hasta aquí él no había entendido. Hay otra traducción que nos dice que él se fue preguntándose qué habrá pasado. Él se fue preguntándose qué habrá pasado, qué habrá sucedido. Yo espero que esta mañana, tomando estas palabras, nosotros podamos irnos
a nuestras casas, maravillados por la resurrección del Señor y la importancia enorme que ésta tiene, la resurrección del Señor. Lucas capítulo 24, ahí mismo, versículo 34, nos dice que el Señor se apareció a Pedro. Vean ahí, por favor. Lucas 24, 34. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro. Ellos también son testigos, entonces, de la resurrección de Cristo, al ver la tumba y al ver al Señor. Y el Señor esa misma tarde, aquí cuando se le aparece a Pedro, no sabemos qué hora era realmente, pero esa misma tarde se les apareció a los demás discípulos. Vean ahí por favor el versículo 36 de Lucas. Ahí mismo por favor. Versículo 36. Mientras ellos, o sea, los discípulos estaban reunidos, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. O sea, donde le habían clavado los clavos al Señor, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y ahora sí creyeran en el Señor que Él había resucitado. Luego, en esta ocasión no estaba Tomás. Luego Tomás a la siguiente semana se vuelve a aparecer el Señor el siguiente domingo. Y ya Tomás está ahí. Y entonces cree en la resurrección. Entonces, hermanos, ellos son los testigos de la resurrección. Y no solamente testigos oculares de ver un hecho, de ver en este caso la resurrección de Cristo, que Cristo se levantó de los muertos, sino que también ellos son testigos para anunciar las buenas nuevas de que Cristo ha resucitado. Ellos también son testigos de estos. Vean por favor ahora versículo 46, ahí mismo. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, o sea, ellos, los apóstoles, sois testigos de estas cosas, anunciadores, proclamadores de la resurrección del Señor, de este evento maravilloso que ha sucedido. Y rápidamente, también Lucas nos dice que Pedro, en el primer sermón que predica, él habla de la resurrección de Cristo. Él habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos ahí, por favor, Hechos 2. Hechos capítulo 2. Y no solamente Pedro, hermanos, todos los demás apóstoles también. Pero como el texto nos habla de Pedro, vamos a hacer el enfoque sobre él. Hechos 2, vamos a leer el versículo 24, luego el 31 y el 32, por favor. Aquí Pedro se levanta y está predicando el primer sermón de él y el primer sermón que la iglesia predica también. Hechos capítulo 2, versículo 24. Hablando de Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 31, por favor. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos son los testigos de la resurrección, y no solamente oculares, sino también de ir y predicar, proclamar esta gran verdad que ellos habían presenciado, hermanos, que ellos habían presenciado. Entonces, hermanos,
En conclusión, ¿qué podemos ver de la resurrección de Jesús? Podemos gozarnos, hermanos, porque nuestra salvación está asegurada y nuestra justificación. Nosotros por causa de la resurrección del Señor, vamos a ser declarados justos en el tribunal de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 25, por favor. Romanos 4, versículo 25. Dice así, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué fue resucitado Jesús? Para nuestra justificación, para que nosotros seamos declarados justos delante del tribunal de Dios y no culpables. Algo que nosotros no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas, hermanos. Así que esto debe movernos a gozarnos. En segundo lugar, es por la resurrección de Cristo que debemos vivir una vida gozosa. Como bien decía nuestro hermano Arturo ahorita, si esto no nos lleva a gozarnos, hermanos, ¿qué puede hacerlo? Debemos gozarnos. Nosotros debemos ser las personas más gozosas de todo el mundo. Leí en estos días, hablando de otras religiones, que miles de musulmanes visitan la tumba de Mahoma cada 8 de junio cuando él murió. Pero no para celebrarle, sino para llorarle. Y nosotros venimos y le celebramos al Señor porque Él está vivo. Venimos y le celebramos al Señor. Y no solamente el día de hoy, no solamente el día de hoy. Cada domingo recordamos y conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos recordarla cada día también en nuestras vidas. Pero en tercer lugar también, hermanos, es por la resurrección de Cristo que sabemos que un día nuestro cuerpo que nos estorba, nuestro cuerpo de humillación, será quitado. Vean lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 21, por favor. Filipenses 3, 21. Bueno, vamos a leer desde el 20, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué hará? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tendremos un cuerpo como el del Señor. ¿Te sientes cansado por las diferentes aflicciones, problemas en tu vida, que ya no puedes continuar? Anímate, hermano. Anímate, porque Cristo ha resucitado y un día, cuando muéramos, será quitado este cuerpo y nos dará el Señor un cuerpo a la semejanza de Cristo, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Esto debe animarnos, mis hermanos. Y en cuarto lugar, debemos también proclamar este mensaje glorioso que proclamaron las mujeres y que proclamaron los apóstoles también. Debemos proclamar y anunciar a los demás que Cristo murió y resucitó por nosotros, para nuestra justificación. Y también, hermanos, por la resurrección de Cristo, se elimina el temor a la muerte. Se elimina el temor a la muerte. Debe eliminarse el temor a la muerte. Y la esperanza se asegura. Él ha vencido la tumba y Él ha prometido la misma victoria a todos los creyentes. Vamos a ir a 1 Corintios, por favor. Capítulo 15, que habla acerca de la resurrección. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 54 hasta el 57, por favor. 1 Corintios 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y la Nueva Traducción Viviente, quisiera leer, hermanos, por favor. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh hermanos, debemos gozarnos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y hay un autor que explica estos versículos. Ya para concluir con esto, voy a leerlo. Él se lo explicó a su iglesia en un domingo de resurrección también. Y dice: esta mañana, al echar una mirada a este mundo malo y pecador, no me deprimo, porque no espero nada mejor de él. Cualquier cosa que pudiera estar contra mí, cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo en mi propio cuerpo, eso es lo que debo esperar a causa del pecado. Pero aunque yo muera, resucitaré de nuevo, le veré cara a cara, le veré como Él es y seré como Él, igual que Él, en un cuerpo glorificado con todo poder renovado. Y estaré viviendo en un reino que es incorruptible e inmaculado, un reino que nunca se desvanecerá. Esa es la esperanza viva de la resurrección. Ese es el mensaje de este domingo de resurrección. Y esa esperanza es absolutamente segura y está garantizada. La resurrección misma lo garantiza todo. Todo enemigo ha sido destruido. Cristo los ha vencido uno a uno. Cristo es nuestro precursor. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros y vendrá de nuevo para recibirnos en sí mismo. Reinaremos con Él como reyes y sacerdotes, juzgaremos al mundo, incluso juzgaremos a los ángeles. Esa es la garantía de Cristo y nadie puede detenerla. ¿Puede la muerte? Por supuesto que no, porque Él ya venció a la muerte. ¿Puede el diablo? No, Cristo ha vencido al diablo. ¿Puede el infierno? No, no. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo anuncia que Él ha vencido a todo enemigo, ha conquistado todo adversario, se ha levantado triunfante de la tumba. Ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni todo lo demás pueden evitar o demorar la venida de su reino en toda su gloria. Solo Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y si hay alguien que está aquí sin Cristo, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, déjame decirte que necesitas creer en Cristo para salvarte. Y necesitas creer también en la resurrección. Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice que si nosotros no creemos, si alguien no cree en la resurrección, no hay salvación. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sin resurrección no hay salvación. Si no creemos en la resurrección, no hay salvación, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor, nos ayude. Padre bendito, te alabamos en esta hora, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, qué gozo, Padre, poder ver lo que tú has hecho por nosotros. Este día maravilloso, este acontecimiento, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que nuestra salvación está asegurada por medio de este acontecimiento, Padre. Gracias porque tú aceptaste el sacrificio, el rescate que tu Hijo hizo por nosotros. Gracias, Padre Santo. No podremos agradecerte, Señor, hasta el final de nuestro día lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a vivir la realidad de esta verdad, Padre, cada día en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Padre. Anímanos, podamos vivir con gozo cada día en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti y solo no podremos, Padre. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos a continuar gozándonos, pues, en esta mañana. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.